Hola, mi nombre es Ángel Jesús Torres Martínez y en el vídeo explicativo de hoy os voy a mostrar el script que he realizado en MaxScript para el programa de 3ds Max, con el cual vamos a poder realizar de forma sencilla un sistema solar personalizado. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el script y tres cosas. Se nos va a mostrar el menú con todos los parámetros que podemos cambiar. Se nos va a generar de manera automática, por defecto, un sol y un planeta. Y en la ventana de materiales se nos van a cargar todos los materiales que podemos utilizar. Entonces, centrándonos primero en los parámetros, primero vendría lo que es el sol, ¿vale? Que tiene tres texturas posibles, rojo, azul o verde, las cuales se cambian de manera automática según las seleccionemos. Y no solo se cambia la textura, se cambia el color del fuego que lleva la esfera Gizmo, y se cambia también la luz, el tono de luz que desprende todas las luces que se nos han generado alrededor del planeta. Después tenemos el tamaño del sol, que sería simplemente el radio. Según este cambie, la esfera Gizmo también cambia para ir conforme a este, y la velocidad de rotación, puesto que nada más ejecutemos el script, la esfera está ya animada para que gire sobre su propio eje, y que si, por ejemplo, lo subimos esto a 1000, que sería el máximo, la animación se resete y el sol gire con mucha más velocidad. O por otro lado, por el contrario, el mínimo, que sería 0, que simplemente el sol se queda parado en el sitio. En cuanto a lo que he dicho de las texturas, me gustaría mostrarlo con dos renders. El primero en verde, por ejemplo, que como veis el fuego es de color verde, y el planeta, el reflejo que tiene también es de color verde. En cambio, si lo hago de azul, el fuego va a ser azul y el reflejo del planeta va a ser de ese tono azulón. Vale. Ahora, en cuanto a los parámetros de los planetas, moviendo este slider podemos generar hasta 10 planetas cuya posición se genera de forma automática, y podemos eliminarlos también. Si lo volvéis a crear, la posición de estos, como veis, se genera de forma automática, para que cuando yo le dé al play no sean todos los planetas seguidos y sea simplemente en plan todos los planetas uno detrás de otro girando, ¿sabes? Entonces, en cuanto al recorrido, se refiere al radio que va a tener el recorrido que va a hacer el planeta alrededor del Sol, o sea, los círculos. Y en cuanto a todas estas características que están deshabilitadas, se van a activar en el momento que yo escoja con este botón un planeta, por ejemplo este mismo. Entonces puedo cambiar el radio de la esfera. A ver, se me ha ido la cámara. ¿Vale? Puedo cambiar el radio y puedo cambiar la textura, que doy a elegir entre una personalizada, es decir, yo añado un bump a la esfera, y un planeta, y un color a elegir. Entonces, cuando yo le dé a render, ese bump va a hacer que parezca que parezca terreno de verdad. Y la sombra esta que se ve aquí es debido a que tendrá seguramente un planeta. Sí, tiene este planeta aquí, entonces la luz pues choca y forma esa sombra. O puedo seleccionar una plantilla. Voy a mover esto. Bueno, voy a seleccionar mejor otro planeta, por ejemplo este. Doy otro radio. A ver, la cámara, vale. Y puedo darle una plantilla, por ejemplo esta, que sería básicamente simulando el planeta Tierra. Sí.
en rojo se vería mejor. Vale. Cada textura cada textura de las 4 plantillas lleva un bump específico para que, por ejemplo, esta, en lo que es el agua, pues no parezca que sea terreno. Y en cuanto a los satélites, si yo escojo un planeta, voy a escoger, por ejemplo, yo puedo crear un planeta, o sea, puedo crear un satélite que vaya a girar alrededor de este. Si escojo un satélite, este satélite lo puedo eliminar seleccionándolo. Puedo crear otros. Aparte, si escojo un satélite, todas estas características se me habilitan y a ver, el recorrido, ¿vale? Esto lo hago, o sea, el radio de esta circunferencia va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque esta esfera puede ser de este tamaño, por ejemplo. Entonces, el satélite se me iría un poco a la mierda, ¿sabes? Entonces, simplemente cambiando el recorrido, pues podemos hacer que ese satélite no se quede dentro de esta esfera. Aparte, si creo otro satélite, como veis, puedo tener distintos satélites en distintos radios para que vayan girando en distintas distancias a lo largo del planeta. No sé si me he explicado bien, pero yo creo que se entiende. Después, si seleccionamos este satélite, pues puedo cambiarle, al igual que el planeta, puedo cambiarle el radio. Lo deja hasta 7 para que no sea demasiado más grande que el planeta, porque entonces la función de satélite se nos iría un poco a otro lado. Y en cuanto a las texturas, pues la que lleva por defecto todas son la textura propia de la luna, o podemos seleccionar un color que haría lo mismo que con los planetas. Se añadiría un bump y se añadiría ese color. Pues esos serían todos los parámetros que lleva el script. Entonces, podríamos simplemente crear distintos planetas. Podríamos escoger un planeta, cambiarle el radio que lleva a este. Podemos ponerle una plantilla a este otro planeta. Si lo selecciono, puedo ponerle un radio que sea específico, que yo quiera. Puedo ponerle un color. Después puedo escoger otro planeta. Puedo añadirle un satélite. Puedo escoger otro planeta. Puedo añadirle 2 satélites. Puedo escoger un satélite. Puedo añadirle un radio. Y puedo añadirle pues un color. Y así tendríamos lo que es nuestro sistema solar personalizado, con planetas girando alrededor de un sol y satélites girando alrededor de un planeta. Pasando ahora a lo que es el script en sí, el script comenzaría con un try un catch, que es simplemente para intentar reiniciar lo que es el menú, ¿vale? Por si yo lo ejecuto, que este menú se cierre y se vuelva a abrir con todos los parámetros en su sitio. Esto lo elimino. Vale, este método es simplemente para que todas las texturas que estén en pantalla se muestren en el visualizador antes de renderizarlo. Que esta función la llamo al final de todo el script, de todo el código. Entonces, a la hora de iniciar el script, lo que hago es crear el sol y le llamo, o sea, le pongo un nombre, le pongo el nombre de sol, para que a la hora de crear planetas, ahora lo veréis, el primer planeta se llame esfera 1, el segundo planeta se llame esfera 2 y así continuamente,
independientemente de los borrones o las creaciones que yo haga. Y me facilite bastante el crearlas y eliminarlas, simplemente haciendo un if o un else. Entonces, añado la textura al sol, un fichero, un JPG que tengo guardado en una carpeta, le pongo la iluminación propia de la textura y le añado el bump. Y ese material se lo añado al sol. Esto es básicamente el objeto que tengo seleccionado, que es justo el anterior, que es el sol, le añado el material. Y aquí ya simplemente le añado el gizmo, o sea, creo el efecto de fuego, creo una esfera gizmo, le añado al gizmo el efecto de fuego, le añado unos colores al fuego en sí y se lo añado al gizmo. En cuanto a la luz solar, simplemente porque a la hora de ejecutar, yo lo que hago son crear 4 luces distintas alrededor del sol, que son estas: la luz 1, luz 2, luz 3, luz 4. Con una intensidad que se le ha añadido, cada una al crearse se tiene que mover a unas coordenadas específicas y que simplemente que las sombras estén activadas. Y básicamente las he tenido que mover para afuera porque si estuviesen dentro de la esfera, al realizar el mental ray, al realizar el render, pues la luz simplemente se queda dentro de la esfera y no llega a salir y no se ve nada. Y después simplemente hago un set animation, o sea, que comience la animación, y en el fotograma 100, que es el último de todos, pues que gire un ángulo la esfera, es decir, la animación que os he enseñado antes. Pongo la animación o sea, apago la animación, la pongo en el fotograma 0 y paso a crear el planeta. Añado al contador de planetas un 1 y creo tanto el círculo como la esfera, y simplemente añado la esfera a ese círculo para que lo recorra. Añado texturas al planeta, añado esta textura que es el planeta por defecto, el marrón, y añado las otras texturas que voy a poder utilizar. Esto es simplemente para que la animación empiece al principio y acabe al final, básicamente, por si tengo más de 100 fotogramas. Y aquí ya empiezo a mostrar los menús. Este es el menú del sol, que va a tener los radio buttons, que son la de rojo, azul, verde, las texturas, que es simplemente este nombre que tiene aquí arriba, el tamaño, que es el spinner con el cual cambio el radio de la esfera, y la velocidad de rotación. Entonces, cuando cambio los radio buttons, dependiendo de si está en el 1, en el 2 o en el 3, pues cambio todos los colores de las luces, le añado a la esfera ese map, o sea, esa textura específica, y cambio de color el fuego también. Después en el slider, pues simplemente cambio tanto el gizmo como la esfera, el valor de este. Al gizmo simplemente le pongo que el valor que me inserten aquí lo multiplique por 1,8 y la esfera simplemente sea el valor que me introducen. En cuanto a la rotación del sol, pues tengo que seleccionar el sol, eliminar todas las keys que lleve o sea, todas las llaves que tengan el sol en los fotogramas, los elimino todos, y es decir, los reseteo y bueno, le vuelvo a añadir la animación con el valor, o sea, con el ángulo. El valor que me pasan va a ser ahora el ángulo que va a girar, y vuelvo a poner la animación en el fotograma 0, haciendo así que vaya más rápido o más lento según el valor que me pase. En cuanto al menú de los planetas, pues
o sea, tenemos el slider, que son el número de planetas, que tiene por defecto el 1 y tiene como máximo el 10 o mínimo 0. Después tenemos el spinner, que es el recorrido, que va a ser simplemente el radio de los círculos. Tenemos las características, que es simplemente un label, es decir, texto. Después tenemos el pick button, que es para escoger el planeta. Y después tenemos todas estas características que están deshabilitadas desde un principio con el enable false, que son estos 4 botones. Que son el spinner, los radios de botón, o sea, el personalizado plantilla, y según escoja en la textura, pues se me habilite uno o se me habilite otro. Entonces, lo primero que voy a hacer es el spinner, no, el slider, perdón, el número de planetas. Entonces, cuando me cambien el número de planetas, yo voy a intentar coger el radio que tiene por defecto el primer planeta que se genera nada más ejecutar el script. Si no puedo coger este radio, pues simplemente digo que el radio va a ser 50. Entonces, si el valor es mayor del dato, el dato al principio va a ser 1. Dependiendo de si creo o elimino planetas, este número va a decrecer o crecer. Entonces, si el valor que me pasan es mayor del dato, quiere decir que estoy creando un planeta. Entonces, voy a calcular cuántos planetas tengo y voy a ir sumando radio. Es decir, el radio principal más el radio secundario. El radio principal va a ir cambiando, el secundario va a ser siempre 50 o el radio que tenga mi primer planeta. Generado automáticamente, que también es 50. Así que tampoco pasará. Entonces, aquí, dependiendo del número de planetas que quiera crear el usuario, o sea, dependiendo del número de planeta que sea, pues va a tener un radio mayor o menor. Después creo el círculo con este radio, creo esa esfera, también con un radio específico, ¿vale? El radio simplemente va a ser para el recorrido, o sea, el círculo. Después a la esfera la creo con un radio de 5 y la meto, o sea, hago que el planeta vaya recorriendo ese círculo con un path follow through y metiéndolo etc. Y después con esto básicamente digo que la posición va a ser aleatoria de 1 a 100. Dependiendo de este número, pues se va a generar aquí o se va a generar aquí del círculo, etc. Y digo que el dato que he dicho antes va a ser ahora el valor que me han pasado aquí en el slider. Si el valor, o sea, si el dato es mayor del valor, significa que estoy eliminando. Entonces lo que voy a hacer es crear un array, cuento, o sea, voy a ir recorriendo todos los círculos que yo tenga creados, los recorro y los meto en el array que he creado. Después, con la función amax, que es una función de MaxScript, voy a coger el mayor radio que me hayan insertado aquí. Y dependiendo de cuál sea ese radio de mayor tamaño, comenzando desde el círculo 1 hasta el círculo 10, voy a ir comparando si ese círculo tiene ese radio. Si tiene ese radio, simplemente lo que hago es eliminar ese círculo y eliminar la esfera, eliminar el planeta que tenga. Entonces, cuando yo hago así, se elimina tanto el círculo como el planeta. Y hago que el dato, o sea, el valor que me han pasado, vaya a ser el dato ahora. Así puedo crear y puedo eliminar planetas. Después, en el dist es la distancia, dist
A ver, sí, este era el recorrido, que simplemente cuando me pasen un valor, pues que todos los círculos vayan cambiando de valor. Voy recorriendo todos los círculos y les voy añadiendo el valor multiplicado por el número de círculo que sea. Aquí tengo un contador 1 y según vaya avanzando en círculo, este contador se va sumando. Entonces lo que hago es que ese círculo va a ser el valor que me pasen multiplicado por el número de círculo que sea. Después en el PLPIC esto es simplemente el escoger planeta. Cuando yo escojo un planeta, hago que todos los demás botones pasen a ser true, o sea que estén activados. En cuanto al escoger planeta, al botón en sí le cambio el texto que lleva por el nombre del objeto. Como se ve aquí, si yo escojo esta esfera, se cambia a esfera 002. Si cojo esta, se cambia a esfera 003. Y que cuando se elimine el objeto, cuando se elimine este objeto que tengo seleccionado, pues todos estos botones, todos estos parámetros, pues se vuelvan a poner en false y el texto que lleve el pick button vuelva a ponerse como escoger planeta. O sea, que se resetee todo. Entonces, en PLRA es el radio del planeta. Simplemente le pongo al objeto que he escogido el valor del planeta. En la textura 2 es simplemente estos radio buttons. Dependiendo de si está en 1, pues hago que el color picker se ponga en true y el texture 3 se ponga en false. Que el texture 3 son las plantillas, son las 4 plantillas que tengo aquí. Y por otro lado, pues que el color picker se ponga en false y las plantillas se pongan en true, se habiliten. Entonces, si yo escojo un color pick, el diffuse del material se va a poner en ese nuevo color y al objeto se le va a añadir ese material, que aparte este material, el número 3, lleva ya el bump puesto desde un principio. A ver dónde estaba. Vale. Y por otro lado, si escojo plantillas, pues dependiendo de la plantilla que coja, se añada un material o se añada otro. Después, en cuanto a los satélites, tengo tengo dos picker buttons, que son escoger planeta y escoger satélite, y tengo dos botones, que son el creasat, o sea, el crea satélite, o el deletesat, que es el eliminar satélite. Entonces, lo mismo, cuando yo escojo un planeta, lo que voy a hacer es que el creasat, o sea, el botón de crear satélite, se habilite. Y lo mismo, lo que había comentado antes, ahora el objeto seleccionado va a pasarme a esta variable, el de object, se me guarda en esa variable, y el texto que lleva el botón va a pasar al nombre del objeto. Y que cuando elimine ese planeta, pues simplemente el botón de crear satélite se deshabilite. Y lo mismo, que el texto vuelva a pasar a escoger planeta. Cuando le doy a crear satélite, lo que voy a hacer es básicamente, pues eso, coger las coordenadas del planeta, hacer un círculo alrededor de ella y poner un planeta con una posición aleatoria también que vaya a hacer el recorrido del círculo que está alrededor de ese planeta. En SatPic, o sea, cuando yo escojo un satélite, lo que voy a hacer es habilitar el botón de eliminar satélite, el del radio del satélite, el recorrido, o sea, el radio del círculo y las texturas, y que cuando se elimine pues simplemente se pongan otra vez en false. Entonces, cuando yo tengo escogido ya un satélite, lo que puedo hacer
en el onSetTexture, esto es el radio button, que es simplemente coger la textura por defecto o color, o poder escoger un color en el color picker. Y si cambio de color el color picker, pues ese color se va a añadir al diffuse del material y el material se va a añadir al objeto 2, que el objeto 2 es el satélite, que lo he añadido aquí a la variable objeto 2 para poder manipularla. En deletesat es simplemente eliminar el objeto hijo del primer objeto, que es el padre, y eliminar el objeto 2, que es el satélite en sí. Entonces se eliminaría el círculo y se eliminaría el planeta. Después en el SARA es el radio que tiene ese satélite, por lo que se añadiría el valor que me pasan aquí en radio, se añadiría al satélite. Y en el distsat es la distancia del satélite, que es el recorrido, pues al círculo se le añadiría ese radio. Después, una vez salgo de todos estos menús, simplemente creo un rollout floater, que es este de opciones, y les añado los rollouts de Sol, planetas y satélite. Con lo cual, estos son estos de aquí que aparecen aquí. O sea, son estos 3. Y básicamente es eso lo que hace el script.